Bienvenidos a nuestro estudio. Hoy estaremos compartiendo cómo Dios nos llama en su palabra a vivir en luz. Y antes que nada vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe en lo que hoy vamos a compartir. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Pedimos tu ayuda y tu dirección para que tú puedas traer a nuestra mente y corazón las necesidades que tú mismo, Señor, nos puedas ir mostrando, para poder buscar en ti, mi Dios, esa ayuda, esa dirección. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues quería compartir con ustedes hoy acerca de cómo Dios nos llama en su palabra a vivir en luz y lo que esto significa. Hemos estado compartiendo anteriormente acerca de lo que Dios nos llama también a seguir a Jesucristo. Platicábamos qué significa seguir a Jesucristo y también estuvimos conversando acerca de cómo Dios nos llama que sus discípulos deben vivir, ¿no? Pues hoy estaremos compartiendo un mensaje que puede ayudarnos a comprender aún mejor lo que estuvimos viendo, y es esa necesidad que nosotros tenemos de vivir en luz. Y quisiera comenzar pues compartiendo con ustedes un versículo que nos habla de un tremendo contraste. Está en Proverbios capítulo 4, en el versículo 18 y también el versículo 19. Dios nos presenta este contraste de aquel que vive en luz y aquel que no vive en luz. Evidentemente, como lo vamos a ver en nuestro estudio de hoy, el que vive en luz es aquel que por medio de Cristo ha sido su vida alumbrada con la luz de Cristo, y el que vive en tinieblas o el que vive en oscuridad es aquel que lastimosamente pues no vive alumbrado por la luz de Cristo. Dicen estos versículos 4, 18 y 19 de Proverbios, dice: «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan». Realmente hay una gran necesidad de hoy buscar esto o comprender aquello que Dios nos llama a vivir en luz, porque el mundo cada vez más está en obscuridad, si es que es posible que la obscuridad se vuelva cada vez más densa. Realmente lo que nos dice este versículo es que cada vez tropiezan más sin saber en qué están tropezando. La vida sin Cristo, la vida lejos de Dios, realmente es así, es una vida de obscuridad, una vida de ceguera, en donde a pesar de que las personas piensen que están caminando por una senda que les lleva a la victoria, una senda que les lleva a algo bueno en sus vidas, realmente viven tropezando y no se dan cuenta en qué. Cuando sienten o tienen en sus vidas la consecuencia de una caída, incluso voltean atrás y es tan difícil observar lejos de Cristo lo que nos lleva a la caída. Lo que Dios busca en nuestras vidas es ese contraste, es decir, vivir en luz. La senda de los justos, nos dice, es como la luz de la aurora, es decir, como cuando el sol empieza a brillar en su esplendor, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Conforme el creyente va viviendo en comunión con el Señor, va escuchando su palabra, meditando en ella, escudriñando su palabra, contemplando a Cristo a través de una búsqueda de comunión diaria en el Señor, pues su vida también va a ir siendo cada vez más clara, es decir, la luz de Cristo puede ir alumbrando cada aspecto, cada área de nuestras vidas, de tal manera que nosotros podamos caminar sin tropezar. Esto no quiere decir que los tropiezos no vendrán, lo que quiere decir es que la luz de Cristo cada vez alumbrará más y permitirá que entonces nosotros podamos sortear aquellos obstáculos que nos pueden llevar a caer. La tentación se podrá presentar, pero la luz de Cristo puede alumbrar para que identifiquemos que eso nos llevaría al pecado, a la caída y lejos de nuestro Señor. Esta es la idea de lo que Dios nos presenta en estos pasajes y definitivamente que Él nos llama a vivir así, en luz, hasta que el día es perfecto. Dice, es decir, hasta ese momento que vivamos en esa luz maravillosa de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el propósito es comprender este llamado de Dios a vivir en luz. Y definitivamente debemos meditar primero quiénes son los que viven en luz, quiénes son los que viven en tinieblas. Bueno, como les decía, la palabra de Dios es muy clara. Aquel que está en Cristo tiene la luz de Cristo y por lo tanto su vida ha sido sacada de las tinieblas. Pero aquel que está lejos de Cristo, que no viene a través de la fe a Jesucristo, entonces vive en tinieblas y sigue tropezando. Efesios capítulo 5, versículo 8 nos dice: «Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz. Fíjense lo que dice, en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Ahora nos llama a andar como hijos de luz. Esto quiere decir claramente que el que nos sacó de esas tinieblas y nos trajo a la luz fue Jesucristo. A través de Cristo el hombre puede andar en luz. No se encuentra en otro lado, solamente en Cristo. Ya lo leíamos en nuestros estudios anteriores. Juan capítulo 8, versículo 12 nos habla de esa luz que el Señor puede y anhela traer a nuestras vidas. Él es la luz, dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo maravilloso, que la luz viene de Cristo. No es una luz que nosotros debemos encender dentro de nosotros. La luz es de Cristo. Él es la luz. Y cuando nosotros le seguimos, entonces caminaremos a su lado y su luz alumbrará nuestra senda. De tal manera que nosotros debemos ver esa necesidad de andar cerca de Cristo, de vivir en intimidad con Él, porque como lo leemos acá, Él es la luz. Ahora, esa luz muchas veces las personas la buscan en otros lugares. A veces se busca, en pensamientos humanos, se busca en crecer en el conocimiento de las cosas de este mundo. A veces esa luz se busca de alguna manera en la sabiduría humana. Pero debemos entender que esa luz verdadera no se encuentra en otro lugar, porque esa luz verdadera es Cristo. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1 y leemos en el versículo 9 de Juan 1, Él nos dice lo siguiente, aquella luz verdadera, Él es la luz verdadera, es Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Él es la luz. Y aquel que le sigue puede tener esa luz en su vida y andar en luz. Y entonces, como lo vimos en Proverbios 4:18, sortear los obstáculos para no tropezar. Pero la necesidad es que nosotros reconozcamos, solamente en Cristo hay luz. No debemos buscar en ningún otro lugar, ni en ninguna otra persona, porque el único que trae, el único que tiene, el único que es la luz verdadera, es Jesucristo. Esto es lo que Dios nos dice con toda claridad en su palabra. Él es el que puede sacar al hombre de las tinieblas. En Lucas capítulo 1 nosotros tenemos un pasaje que nos enseña acerca de esto. En el versículo 79 de Lucas 1 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Está hablando de la venida de su Hijo, de Jesucristo. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Quizá nosotros pensemos, yo no habito en tinieblas, no habito en sombra de muerte, pero debemos entender que el pecado nos tenía en esa condición. Y si alguno no está en Cristo, el pecado aún lo tiene en esa condición. Todo hombre lejos del Señor está muerto en sus delitos y pecados, está en obscuridad. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice con toda claridad acerca de esto. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es como lo leemos en Lucas capítulo 1, 79. Para traer o para dar, dice, luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. El anhelo del Señor es siempre es que las personas vengan a Él, que le reconozcan como el Señor de sus vidas y creyendo en Él, se rindan a sus pies para poder traer luz a todos los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Pero no solamente esto, dice el versículo 79 de Lucas 1 también, para encaminar nuestros pies en camino de paz. Ese es el anhelo del Señor. Eso es lo que Él anhela para nuestras vidas y es lo que Él quiere que nosotros también busquemos. Pero de alguna u otra forma necesitamos reconocer, el único que puede traer luz a nuestras vidas, porque Él es la luz, es Jesucristo. Ahí en Isaías capítulo 9, en el versículo 2, cuando el Señor nos anuncia también el nacimiento de nuestro Señor, es decir, su primera venida, dice Isaías capítulo 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto es lo que Cristo quiere traer a la vida de cada uno de nosotros, esa luz, sacarnos de las tinieblas, sacarnos de la sombra de muerte, que nosotros podamos ser encaminados en ese camino de paz. Que no sigamos tropezando en cosas que no vemos, en cosas que pensamos que nos hacen bien y solo nos hacen caer y traen ese golpe, ese duro golpe a nuestras vidas muchas veces.
El propósito de Dios es que nosotros encontremos realmente en Cristo esa luz que alumbre nuestras vidas y que sostenga nuestras vidas firmes, caminando al lado de Él. Bueno, solo Cristo trae luz, les decía, esto es algo muy claro. Solo Él puede abrir los ojos para que las personas puedan ver con claridad. En Juan capítulo 12 nosotros también leemos algo acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él mismo dice sobre esa luz que Él es. Juan capítulo 12, versículo 46 nos dice, Juan 12, 46, dice, yo, lo dice Jesucristo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es algo maravilloso el mensaje del Señor Jesucristo. Él ofreció su vida en la cruz, Él pagó con su vida en la cruz lo que nosotros debíamos pagar debido a nuestro pecado. Y a través de ese sacrificio, Él puso el camino, es decir, Él abrió el camino para el perdón de nuestros pecados, para quitar la ceguera de nuestros ojos espirituales y que pudiéramos ver la luz de Cristo. Él dice, he venido para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Una gran necesidad que existe hoy es reconocer que nosotros no podemos traer esa luz por nosotros mismos a nuestras vidas. No hay luz propia en nosotros. Lo único que hay es la luz de Cristo. Y esta puede resplandecer en nuestras vidas, como cuando, por ejemplo, nosotros vemos la luz de la luna. Es un cuerpo muerto que no tiene luz propia, pero vemos que la luz del sol, aquel que brilla fuertemente del otro lado, resplandece sobre ella, trayendo luz entonces también a ese cuerpo muerto. Es el mismo principio en nuestras vidas. Ninguno de nosotros posee absolutamente nada que pueda brillar, pero Cristo quiere resplandecer en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos entonces también ser luz. Ese es el camino, solamente en Él hay luz. En contraste, este mundo solo tiene oscuridad, este mundo solo tiene tinieblas, y eso es lo que ofrece o lo que da a la vida de aquel que le sigue, tinieblas. Aun cuando nosotros vemos muchas veces un proceder religioso en la vida de algunas personas, esto no significa que anden en luz, porque la luz la trae Cristo. En el tiempo que nuestro Señor estuvo sobre la tierra, vivieron hombres muy religiosos, hombres que se aferraban a sus tradiciones, hombres que se aferraban a sus costumbres, hombres que decían seguir y servir al Dios vivo y verdadero, pero que rechazaron la provisión que Él dio para el perdón de pecados, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2 en el versículo 9, en ese hermoso cántico de Ana, madre de Samuel, Dios puso en su corazón estas palabras. 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente, dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Y agrega, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie puede librarse por sí mismo. Los impíos perecen en tinieblas. Solamente el Señor puede traer luz a sus vidas. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, aquellos hombres religiosos, los fariseos, saduceos, herodianos, aquellos judíos que vivían de alguna otra forma buscando seguir las normas de la propia ley que ellos mismos habían retorcido, ellos se acercaban a Jesús y le acusaban a Él pensando que ellos eran más justos. El Señor Jesucristo nos enseña que aquel que vive de forma religiosa, es decir, gobernado por su corazón religioso y lejos de la verdad de Cristo, no es otra cosa más que un ciego espiritual. Vive en tinieblas, sus ojos están cegados, cerrados a la verdad de Cristo, cerrados a la verdad de la palabra de Dios. Quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 23 y pudiéramos observar acá cómo aún en un proceder religioso las personas pueden ser ciegas espiritualmente hablando y vivir en tinieblas. Mateo capítulo 23, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Mateo capítulo 23, los versículos 16 y 17, el Señor Jesucristo les dice a estos hombres, «Ay de vosotros guías ciegos, ¿qué decís? Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro?» Fíjense cómo es de notorio algo acá.
Esa ceguera espiritual venía al poner los ojos en las cosas materiales y no en las cosas verdaderamente santas. Hoy nosotros estamos viendo mucho esto alrededor de aquello que se llama cristianismo, pero que lastimosamente no lo es. Cada vez más las personas están interesadas en lo material, en los tesoros materiales, o como menciona acá, en el dinero específicamente. Y olvidan aquellas cosas que realmente Dios anhela en nuestras vidas, como una vida de santidad, como una vida de gracia en el Señor, es decir, rendidos a sus pies, reconociendo que no hay nada justo en nosotros. Y esto trae ceguera. El poner nuestros ojos en las cosas materiales trae ceguera espiritual. Muchos religiosos hoy también están viviendo de esa manera. Pero no solamente esto trae ceguera. Si vamos al versículo 24 de Mateo 23, leemos lo siguiente: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es una frase bastante interesante, es decir, el Señor la dijo así, y lo que Él les está diciendo es que aquellas cosas pequeñas las observan, pero las importantes las dejan por un lado. Y eso es exactamente lo que también el hombre religioso hace. Vive por apariencias, solo observa lo que le conviene, lo fácil, lo externo, pero de alguna manera se olvida de aquellas cosas que realmente Dios está buscando. Como vivir rendidos a Él, como el Señor Jesucristo lo dijo, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El no negar los placeres terrenales, los placeres carnales, sino buscar satisfacerlos, tuerce el camino de Cristo, y eso hace que la ceguera no sea quitada de la vida de aquel que aparentemente le sigue al Señor. Hoy hay muchas personas que viviendo de una forma religiosa siguen estando ciegos espiritualmente hablando, viven en tinieblas y, como dice Proverbios 4:19, no saben en qué tropiezan. El propósito de Dios es que nosotros a través de Cristo podamos abrir nuestros ojos, podamos vivir en esa luz. Otro aspecto que nosotros vemos que tiene en ceguera espiritual, en tinieblas a aquel que aparentemente quiere buscar a Dios y que hoy vive en tinieblas, es que confía en su propia justicia, es decir, se justifica a sí mismo y rechaza la redención por gracia que el Señor Jesucristo vino a ofrecer y a dar a todo aquel que creyera en Él. En Juan capítulo 9 nosotros leemos en los versículos 40 y 41 cómo el Señor Jesucristo le dice a estos fariseos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Estos hombres se justificaban a sí mismos y rechazaban a Cristo. Ellos pensaban que ellos mismos podían ganar el favor de Dios a través de cumplir sus leyes. Digo sus leyes porque habían torcido las de Dios. Aun que fueran las de Dios, nadie puede vivir de una forma perfecta. Esto hace necesario que todos necesitemos de un Redentor, Jesucristo. Ellos le rechazaron, confiaban en su propia justicia y esto no les permitía abrir los ojos. Vivían en tinieblas. Juan capítulo 15 nos explica que es aquello a lo que el Señor Jesús se refería, versículos 22 al 24, dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Saben, tristemente muchos hoy que creen caminar a la luz de la palabra siguen en tinieblas, porque siguen confiando en su propia justicia, siguen confiando en lo que ellos pueden lograr, incluso ganar delante de Dios, y rechazan, al igual que estos fariseos, al Redentor. Rechazan la obra de gracia, la obra de redención de nuestro Señor. Es muy triste, pero van rumbo a las tinieblas, van rumbo a la oscuridad eterna. Si leemos aquí mismo en Mateo capítulo 23, pero versículo 33, el Señor nos dice lo siguiente, siempre hablando a estos hombres que vivían religiosamente, vivían en tinieblas, en oscuridad, en ceguera espiritual. Mateo 23, 33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ese era su rumbo, ese era su destino eterno.
Es por eso tan importante que nosotros meditemos. ¿La luz de Cristo está en nuestras vidas? Hemos confiado en Él como nuestro único y suficiente Salvador, reconociendo que no hay justicia propia en nosotros, reconociendo que solamente Él nos puede salvar. Él es la luz. Aquel que le sigue dice no andar en tinieblas. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos con estos aspectos que vimos. Quitar nuestros ojos de los tesoros materiales. Esto nos puede llevar a vivir en tinieblas. Quitar nuestros ojos de la justicia propia que no existe. Esto nos puede llevar a vivir en tinieblas. Quitar nuestros ojos de nuestra propia conveniencia o de las apariencias y buscar con toda honestidad la luz de Cristo. Ese es el camino del Señor. En Juan capítulo 3 el Señor nos dice con claridad que su luz alumbró, pero aquel que le rechaza no viene a la luz. Dice Juan capítulo 3, vamos a leer el versículo 19 de Juan, en el capítulo 3 nos dice lo siguiente. Dice acá, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchos hoy se detienen de venir a Cristo y ponen muchos pretextos para no hacerlo. Algunos incluso buscan justificarse detrás de ciertas tradiciones o costumbres, o la fidelidad a su familia o a sus padres. Debemos entender lo siguiente, Dios nos dice que la razón para no venir a la luz es precisamente amar más las tinieblas que la luz. Es no querer abandonar el pecado. Aquel que rechaza a Cristo y no viene a la luz no es porque no ha llegado a ese punto de convencimiento en su vida, es porque aún sigue amando su pecado y no lo quiere soltar. Ama más las tinieblas que la luz. Así es como el Señor nos dice con toda claridad en su palabra. Ahora, como lo dijimos antes, solo Cristo puede abrir sus ojos, como solo Cristo pudo abrir los nuestros. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 18, nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 18 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Observen lo que dice el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando abandonen todo rasgo de justicia propia, cuando no busquen otra cosa, sino solamente al Señor, cuando no pongan sus ojos en las cosas materiales, en lo que vimos, en la justicia propia o en las apariencias, sino que con toda libertad y genuinidad vengan a los pies de Cristo, reconociendo su necesidad, ahí el Señor les puede rescatar. Lo que Dios busca es el corazón y Él está llamando a que vengamos a Él. El creyente vive en luz porque Cristo ha traído luz a su vida. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice esto. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es Jesucristo. Y el 14 agrega, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente por medio de Cristo nosotros obtenemos el perdón de pecados. Solamente por medio de Cristo somos sacados de las tinieblas y traídos a la luz. Cristo trae esa luz a nuestras vidas, como lo leímos antes en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ese es el llamado del Señor, que nosotros andemos como hijos de luz si es que ya estamos en esa luz de Cristo. Lo leímos en Juan 8:12, el Señor Jesús lo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y recordemos, seguirle es permanecer en su palabra. Juan 8:31 nos decía, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La idea es entender que es a través de la palabra de Dios que la luz de Cristo cada vez se manifiesta más en nuestras vidas. El apóstol Pedro nos enseña que debemos aferrarnos a la palabra de Dios como una lámpara, como una lumbrera, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mientras nosotros estemos acá en este mundo, rodeados de este mundo pecaminoso, Dios nos llama a estar atentos, a aferrarnos a esa luz que su palabra proyecta en un lugar oscuro.
Cristo la proyecta y por medio de su palabra nosotros la podemos ver. Así es que por eso dice que debemos aferrarnos a ella, que debemos, como dice, estar atentos a ella, a esa luz que Dios nos dejó por medio de su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 16 nos dice lo siguiente, 15 y 16, Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16, nos llaman a permanecer asidos de la palabra de verdad. Dice acá, Filipenses 2, versículos 15 y 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La idea es que nosotros vivimos en este mundo de tinieblas, rodeado de personas que lastimosamente están en tinieblas, lejos de Cristo están así. Y el llamado de Dios es a vivir en luz, viviendo como hijos de luz, vivir en luz para que entonces podamos resplandecer, no con luz propia, con la luz de Cristo, en medio de un mundo de tinieblas. El versículo 16 nos dice, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida, tomados con todas nuestras fuerzas de la palabra. Por eso es tan importante que hoy el creyente se vuelva a la palabra de Dios, para que la luz de Cristo cada vez más resplandezca en su vida y pueda ser un luminar en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación perdida en las tinieblas. Si nosotros vamos al Salmo 119, por ejemplo, recordemos cómo el Señor describe su palabra. Salmo 119, versículo 105 primero, nos dice lo siguiente. Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si vamos al 130, 119, 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Hay luz en Cristo. Esa luz de Cristo se manifiesta hacia nuestras vidas por medio de su palabra. El Espíritu de Dios puede apropiar en nosotros la palabra de Dios y llevarnos a vivir en esa luz de Cristo. Debemos aferrarnos a Él, aferrándonos a su palabra. El propósito, les decía, como lo leímos en Filipenses 2:15, para que otros vengan también a esa luz. Cuando el Señor habla acerca de Juan el Bautista, Él menciona algo que vamos a leer, Juan capítulo 5, en Juan capítulo 5, en el versículo 35. Fíjense lo que el Señor Jesucristo dice acerca de Juan el Bautista. Dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo bajo su luz. ¿Qué quiere decir? Que este hombre realmente era luz. Él no era la luz, Cristo es la luz, pero la luz de Cristo resplandecía en Él. Y ese es el plan de Dios también para nuestras vidas, que nosotros vivamos en luz, que nosotros podamos manifestar esa luz de Cristo. Esto requiere que nosotros le sigamos firmemente, aferrados, asidos a la palabra de verdad. En esa luz de la palabra, el Señor puede alumbrar nuestras vidas. Es triste ver cómo hoy algunos creyentes quieren vivir para Cristo, quieren vivir en la luz de Cristo, quieren no tropezar, pero viven lejos de la palabra. No debemos ser escasos con la palabra, debemos abundar en ella, debemos escudriñarla día y noche, debemos permanecer en ella, meditar en ella, memorizarla, buscando a Cristo en ella, de tal manera que el Señor pueda alumbrar nuestras vidas con su luz. El propósito, ser como Juan, una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que entonces otros puedan venir a los pies de Cristo. Cuando el Señor habla al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, y le dice el propósito por el cual lo ha llamado, incluye esto. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 26, desde el versículo 16 hasta el 18. Hechos 26, del 16 al 18 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Fíjense lo que dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Hablábamos de la ceguera, ¿no? La luz de Cristo es lo único que puede abrir esos ojos. ¿Dónde lo verán las personas? Lo verán en la vida de aquellos que siguen a Jesús, para llevarles a la palabra de Dios. Lo verán en la palabra, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El llamado de Dios es que nosotros vivamos en luz y que viviendo en luz podamos ser
una lámpara que alumbre el camino para llevar a otros hacia Cristo. Esa es nuestra tarea. Ese es el llamado del Señor. Y ninguno de nosotros podrá gozar tanto su intimidad con el Señor, sino permitiendo que su luz resplandezca en nosotros. Él anhela que cada día nosotros contemplemos el rostro de Cristo y a través de esto podamos contemplar esa luz. Hay un ejemplo que Dios nos pone en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 6. 2 Corintios 4, 6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto hace referencia allá a Génesis, en la creación, capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Es lo mismo, es la misma idea. Ese mundo estaba desordenado y vacío. En ese momento estaba desordenado y vacío, y la palabra de Dios hizo la luz, trajo la luz. Es lo mismo en nuestras vidas. La vida de aquel que está en tinieblas, una vida desordenada, una vida vacía, puede venir a la luz de Cristo y por medio de su palabra tener el resplandor del Señor. Sigue diciendo: es el que resplandeció en nuestros corazones, el mismo Dios que creó la luz, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él abre los ojos del ciego para que pueda ver en Cristo la gloria de Dios y gozarse y vivir para Él y ser usado por Dios como una antorcha que alumbre en lugar oscuro. Eso es la palabra, pero Cristo anhela hacer esto en nuestras vidas. Él era antorcha que resplandecía y alumbraba, decía de Juan. Y lo mismo quiere decir de nosotros, para que los lleves de las tinieblas a la luz, le dijo a Pablo, de las potestades de Satanás a Dios. Es lo mismo que anhela en nuestras vidas. Por esto necesitamos apropiar esa enseñanza, este mandato del Señor, de vivir como hijos de luz. Para terminar, vamos a ir a Efesios capítulo 5. Habíamos leído únicamente el versículo 8, pero quiero que leamos un poco más. Versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Necesitamos empezar a buscar esto en el Señor, ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo lo decía ahí en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el Señor nos dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Efesios 5:1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El anhelo del Señor es que su luz esté en nosotros, resplandezca en nosotros y podamos entonces vivir ese testimonio de Cristo en nuestras vidas. Versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Todo el pasaje nos habla de cómo el creyente debe abandonar su vida pasada, debe abandonar su pensamiento, sus principios, todo su criterio, sus costumbres, venir a la luz de Cristo y apropiar esa nueva vida, alumbrada por el resplandor de nuestro Señor. Él nos llama a vivir en luz. Si alguno de ustedes no lo ha entendido, pídale al Señor que le guíe, y a través de estos versículos que hoy hemos compartido puede meditar en esto y encontrar ese camino de la luz del Señor. Pero quizá alguno de ustedes que me escucha sigue viviendo en tinieblas, lejos de Cristo, simplemente envuelto en esa oscuridad del mundo, su corazón cegado, no ha podido ver nunca la luz del Señor. Yo quiero invitarle hoy a dar ese paso de fe, a reconocer en su corazón su necesidad, a reconocer que solamente en Cristo hay luz, venir a sus pies, arrepentido de sus pecados, poner su fe en Jesucristo. Si alguno de ustedes anhela venir a esa luz y reconoce su necesidad, yo le invito a que le diga al Señor estas palabras. Señor, hoy reconozco que mi vida ha estado en tinieblas. Hoy reconozco que he tropezado tantas veces sin poder ver la razón. Pero ahora entiendo que solo tú puedes traer luz a mi vida. Es por eso que hoy vengo a ti, Señor, reconociendo mi necesidad. Arrepentido de mi pecado, te pido que me perdones. Hoy, Señor, yo quiero poner mi fe en ti, como aquel que murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día para darme vida. Hoy, Señor, yo te abro mi corazón, te pido que vengas a mi vida, que la tomes, la hagas tuya, que me salve, Señor. Hoy yo te confieso que creo en ti como el Señor y Salvador de mi vida, y te pido que esa luz tuya resplandezca sobre mí. Te agradezco, me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. No olvidemos, si alguno de nosotros ha venido a los pies de Cristo,
Su anhelo es que nosotros vivamos en luz, que podamos ser una luz que alumbre el camino de otros hacia la cruz de Cristo. La única manera, permanecer en el Señor, seguir a Jesucristo. Que Dios les bendiga.